El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:02 en la mañana, gracias por la sintonía, gracias por la interacción de nuestra amable audiencia. Seguimos en vivo a través de nuestros diversos canales de difusión, la señal abierta en Pichincha, Esmeraldas y Manabí. Estamos en Santo Domingo de los Áchiras por Majestad Televisión y el canal 3 de TVNet. Estamos en internet por www.radiomajestad.com y estamos transmitiendo por Facebook Live a través de las fanpages de A Primera Hora y de Majestad FM. A ustedes que nos siguen todas las mañanas les consta la línea que en este espacio de noticias hemos tenido respecto de un tema sobre el que, y se lo dijimos ayer al señor presidente de la Asamblea Nacional que visitó nuestra mesa de trabajo, nos dio la impresión, y lo hemos dicho en varias ocasiones, que la Asamblea Nacional sancionó a una legisladora para de alguna manera procurar lavarse la cara frente a otros hechos. Hubo la presentación de varias denuncias o pedidos de investigación ante la Fiscalía General del Estado sobre esto que le denominamos los diezmos, que es una práctica totalmente cuestionable, criticable, generada por ciertos legisladores que le quitan la mitad, todo, una parte de su salario a sus empleados, a las personas que forman parte de sus equipos de trabajo, a cambio de mantenerlos en el cargo. Sobre esto, Fabricio Villamar, asambleísta de la provincia de Pichincha, independiente, Fabricio Villamar se había apersonado, y lo dijimos en estos días, con su firma, se apersonó de la presentación de un pedido de investigación ante la Fiscalía General del Estado. Yo decía, en el pleno de la Asamblea hubo una sanción específica a Norma Vallejo, cuyo caso se judicializó y está pendiente pues de la audiencia de juicio en la Corte Nacional de Justicia. Pero ¿qué pasó con los otros casos que están siendo investigados? No pretendemos establecer que efectivamente son culpables los mencionados legisladores porque para eso hay una investigación. Fabricio Villamar visita nuestra mesa de trabajo. Doctor, bienvenido, buenos días. Tocayo, qué gusto compartir esto con ustedes, amigos, qué gusto poder conversar a los tiempos. ¿Qué pasó con los diezmos? Bueno, pasó que cuando teníamos casos suficientes como para llevarlo directamente al Pleno, con información suficiente, con pruebas suficientes, llevamos esos casos al Pleno. Y los casos que requerían una investigación más profunda fueron entregados a la Fiscalía. A la Fiscalía les entregamos los indicios, los elementos que podrían iniciar una investigación. Conseguí que el Pleno de la Asamblea emita una resolución para que la Contraloría investigue nuestras cuentas, para que la Superintendencia de Bancos investigue nuestras cuentas y para que la UAFE haga cruce entre nuestras cuentas y la de los funcionarios que trabajan en los despachos de la Asamblea, y que esa información le pasen a la Fiscalía para que proceda con los enjuiciamientos respectivos. ¿Esto cuándo fue? Ya son 2 años. Hace 2 años sí, se logró esto. ¿Luego de 2 años se lo hizo o no? No. El caso de Norma Vallejo, que fue un caso que yo lo presenté en el Pleno y por el cual la señora fue destituida, continuó con el enjuiciamiento penal, y en el enjuiciamiento penal la señora ha pedido diferimiento de la audiencia de juzgamiento, pero entiendo que eso va a pasar en las próximas horas. Y el otro caso que yo había presentado es el caso de la señora María Alejandra Vicuña, a la cual también se le ha determinado la culpabilidad en los órganos de justicia. El resto de casos los tiene la Fiscalía. He pedido informes y te puedo compartir los informes, obviamente sin los nombres de las personas que están en estos casos, pero el proceso no se ha movido nada en la Fiscalía en más de un año. ¿Sigue en indagación previa o no comenzó la indagación previa? Sigue en indagación previa. O sea, inició pero no ha prosperado. Lo mismo que pasa con el caso de Yacu Pérez. Sigue en indagación previa. ¿Cómo se entiende eso? De que sigue en indagación previa y no haya avanzado el caso. Se entiende como falta de voluntad política, porque resulta que estos que son temas que no solamente son judiciales, sino que además tienen repercusiones políticas y que dependen de que quien lleva adelante la capacidad de investigación del Estado, que es la Fiscalía, simplemente la Fiscalía no quiere hacerlo. Esto es. ¿Y por qué no lo quiere hacer? No tengo la menor idea. Pero lo que sí me parece que es correcto en esto es plantearles a los ecuatorianos, verán, esas prácticas que yo las denuncié, en primer lugar, no eran prácticas únicamente de la Asamblea, sino eran prácticas de todo el gobierno.
de la gente de Alianza País. Mientras en Alianza País dirigían los que ahora se denominan Revolución Ciudadana. Y bastante probable es que también estén los que están ahora en Alianza País, ¿no? En la asamblea al menos yo los denuncié y llevé a destitución a un par de estas personas. En el Ejecutivo esto no pasó. Y los casos que tienen conocimiento la Fiscalía están ahí. Pero es más, te soy infidente, me encontré con un funcionario judicial que me contó que él estaba a cargo de la investigación y que encontraba que en efecto los recursos habían salido de la cuenta del trabajador y entrado en la cuenta del legislador o de alguien cercano al legislador. Cónyuge del legislador. Alguien cercano al legislador. Exactamente. ¿Ya? Y que en los próximos días iban a presentar el informe. Ojalá lo hagan, porque también hay funcionarios judiciales que cumplen bien su parte, ¿no es cierto? Veamos qué es lo que pasa en los próximos días. Ahora, independientemente de eso, una vez que estoy recibiendo nuevamente información respecto de estos abusos, es bastante probable que en los próximos días yo vuelva a presentar un proceso para que sea la Asamblea, ya que la Fiscalía no lo hace, entonces que sea la Asamblea la que toma decisiones respecto. Esto me parece noticioso. Usted entonces podría en los próximos días, así como ocurrió con el caso de Norma Vallejo, presentar una denuncia para que el Pleno conforme una comisión multipartidista que en el plazo de 10 días se elabore el informe. Y proceda al análisis en el Pleno de las responsabilidades y que sea el Pleno el que determine si es que el legislador o legisladora que haya incurrido en estos casos, que si es que se tiene pruebas suficientes. Y hay apoyo político, porque esa es otra cosa, Fabricio, que tú sabes que sucede. Llegó un momento en que dentro de mis investigaciones y dentro de los procesos que yo impulsaba, los dirigentes de las bancadas decidieron ya no procesar más y suspender estos casos y que no, y sus partidos ya no iban a poner los votos. Por eso es que yo he dicho que el caso de Norma Vallejo fue, tomaron una decisión, dijeron que iba a haber una autodepuración y resulta que simplemente se lo tomó como un lavado de cara y para de contar, nos olvidamos del resto. Y la Asamblea no siguió procediendo de la misma forma con otros casos. Sí, así es. ¿Por qué solamente en un caso y no en el resto? Porque hubo una decisión política, Fabricio. Termina siendo una decisión política. Es que eso es lo que sucedió. Es más, te puedo decir, se acercaban a mí miembros del CAL a decir, hermano, ya para de sangre, ¿qué es lo que pretendes con esto? No, nos afecta la imagen institucional. Estás afectando la imagen institucional. A ver, pero esto es sencillo, ¿ya? Si es que hay casos de legisladores que están metidos en estos, lo mejor que se puede hacer es tomar una decisión de un solo tajo mandarlos a la casa. Porque ahí es cuando recuperas credibilidad, pues tú no recuperas credibilidad encubriendo lo que está sucediendo, así no funciona. ¿No es cierto? No, pues a los abusivos y a los corruptos hay que mandarles a la casa. Pero por supuesto. Y no solamente a la casa, a la justicia. Doctor, pero por supuesto. Claro. Ya, entonces, yo estoy tranquilo con lo que estoy haciendo, yo estoy cumpliendo mi función, yo no voy a parar en esto, ni con la gente del gobierno, ni del anterior gobierno, ni del actual, veamos qué es lo que sucede en los próximos días, pero esto es lo que se tiene que hacer. ¿Cuándo va a presentar usted a la Asamblea un nuevo pedido? Depende de si es que el día de hoy logro tener la información que estoy buscando. Si usted la tiene, lo presentaría en estos días. El día lunes. ¿Podemos saber quién o quiénes? Claro, el día lunes. Pero el lunes podemos... Sí, claro. ¿Cuántos legisladores? Por supuesto. ¿Uno o varios? No, apenas vaya recibiendo la información. Mira, lo que sí quiero hacer yo y Fabricio, ¿cuánto tiempo nos conocemos? Un poco más de 20 y pico de años. Ya estoy demasiado viejo como para ser irresponsable. Yo voy a hacer estos procesos en tanto los tengamos suficientemente documentados, de tal manera que los ecuatorianos juzguen si es que existe sustento suficiente como para que un legislador electo por voto popular pueda ser procesado políticamente por el mismo seno legislativo y tomado una decisión de separación, ya que la Fiscalía no cumple su trabajo. ¿Usted cuándo presentó ante la Fiscalía los documentos? Un par de años. Ya, pero usted denunció o usted pidió que se investigue. ¿Cómo era la figura? Nosotros presentamos la noticia criminis para estos casos, que implica el entregarle a la Fiscalía los elementos que nosotros disponíamos, y si es que estos elementos eran conducentes a la determinación de si existió o no un delito, eso le corresponde a la Fiscalía. Estamos claros, mira, cuando los elementos han sido suficientes, contundentes, claros, como por ejemplo la grabación de la señora Norma Vallejo con su equipo de trabajo y que le decía, pero vea Carlitos, si usted mismo tiene que decirme, pues, caso que yo puedo estarles pidiendo plata así, ¿no? ¿Se acuerda de ese audio? ¿Cómo no? Ok, ¿tiene usted un audio de esa naturaleza? Evidentemente lo presenta en el Pleno, los legisladores se horrorizan,
y toman la decisión de separarle a la señora Norma Vallejo del Pleno. Está bien. Pero en cambio, si es que tengo, por ejemplo, las copias de un chat que me pasa una de las ex empleadas de una distinguida legisladora, que le dice, y este mes tienes que comprarme 3 metros de tela amarilla con lentejuelas y tienes que comprar en 1000 colores, que también es parte de estos abusos que han sido denunciados. Evidentemente lo que se requiere es que la Fiscalía determine si es que existió la comisión del delito, porque el problema no está en si es que te piden la plata en efectivo o si es que te piden que les compres la tela en 1000 colores. El problema está en que el sueldo de los trabajadores es sagrado. Tú no te metes con eso. El peor ejercicio de gestión de cargo público es precisamente ese, pues, porque es gestión de cargo público en mi despacho, en el despacho de un legislador determinado, a cambio de una contribución económica. Pero ¿por qué usted solamente se quedó con el caso de Norma Vallejo en la Asamblea? A ver, usted nos relata, pasó lo de Norma Vallejo, presentó la noticia crímenes ante la Fiscalía no ha avanzado. ¿Por qué usted solamente se quedó en el caso de Norma Vallejo y no siguió? Porque eso no es así, Fabricio. ¿Cómo es? Yo presenté el caso de Norma Vallejo en el Pleno porque teníamos los elementos suficientes. Presentamos el caso de la señora Spim, que era diferente, ¿no? Pero sí, lo habíamos presentado también y lo habíamos trabajado con Esteban Bernal. Presenté el caso de Germoy Calle, que tenía una orden de destitución del Contralor. Y ahí es cuando se reunieron las bancadas, me permitieron presentar el caso en el CAL, le recibieron al asambleísta Germoy Calle. Contémosles a las personas que nos escuchan cuál fue el caso del señor Germoy Calle. Señor Germoy Calle, representante de la provincia del Chimborazo, pidió a una universidad del Chimborazo que le preste un auditorio para hacer un acto de socialización, y el acto de socialización no fue tal, sino que fue un mitin político. Entonces, el rector de la universidad puso en conocimiento de la Contraloría, y la Contraloría dijo, no, aquí hay un uso de recursos públicos para un fin político, y por lo tanto se procede a la destitución del funcionario, y ordenó la destitución. Y yo presenté el caso en el CAL, y el CAL decidió que no procedía. Ya, decidió el CAL, hasta ahí llegas. ¿Quiénes están en el CAL? Pero los representantes de otros. Sí, de acuerdo, pero digamos que los casos de Sofía Spin, que usted ya lo relató, de Germoy Calle, no se relacionan con el tema de diezmos. O sea, hay que discutir esos casos, sí, no, Fabricio, pero no se relacionan con el tema de diezmos. Mi punto es, usted presentó el tema de la noticia crímenes en la Fiscalía, lideró el tema de Norma Vallejo, pero ¿por qué no siguió con el tema de diezmos en la propia Asamblea Nacional? Vamos otra vez, por dos elementos. El primero, cuando yo he tenido suficientes pruebas como para presentarlo en el Pleno, lo he hecho. Acuérdate que yo soy abogado. Si no tengo yo los suficientes elementos, ten la certeza de que no lo voy a presentar en el Pleno por un principio elemental, que es la presunción de inocencia. Y que si es que la presunción de inocencia tiene que ser demostrada por otra parte, tiene que ser en la justicia. Ahora bien, cuando yo he tenido todos los elementos de convicción y estoy dispuesto a jugarme, lo he presentado. Pero esa es la gran diferencia, cuando tienes la información y cuando no la tienes. Y el segundo caso, que también te lo mencioné hace varios minutos, cuando existe la voluntad política de los actores, pues. Porque para este caso llegó un momento en donde las organizaciones políticas en el Pleno decidieron: párale, hermano, porque estamos con un desangre y ya no vamos a procesar más esto. ¿Y cómo es el ambiente hoy? ¿Cómo lee hoy el ambiente político? Pero o sea, esto es una maravilla. ¿Hay un ambiente político, pasada, pues, por ejemplo, como para retomar estos temas, doctor Fabricio Villamar? Sí, claro, porque resulta que después de la separación de la gente de Alianza País, de la gente de Creo, entonces puedes augurar que no van a tener protección los unos con los otros sobre los casos que se presenten. Y esa es parte de las cosas sobre las cuales tiene que girar. Y es parte de las cosas que causaron el rompimiento de esa alianza que tenían, alianza con la que yo no estuve de acuerdo, entre Creo y el gobierno. ¿No es cierto? Entonces, recapitulando. He presentado estos casos de lo que sucedía en la legislatura. Cuando existieron casos suficientes, los procesamos dentro del Pleno. Cuando faltó información, se le entregó a la Fiscalía. Esto pasó hace 2 años y desde la Fiscalía no ha pasado absolutamente nada más. En los últimos días vuelven a brotar estos casos y la gente se acuerda de los procesos que están en la Fiscalía y de por qué no se han procesado en el Pleno. Entonces, yo lo que les digo es, una vez que han llegado nuevos elementos de convicción, suficientes como para sustentar un caso, es bastante probable que yo la próxima semana presente estos casos para resolución del Pleno y para que sea el Pleno el que termine con la destitución de los funcionarios que puedan estar afectados, de los legisladores que puedan estar afectados. Pero, así como yo lo he hecho en la legislatura, hubiera sido tan importante que se haga en el Ejecutivo también, cosa que no pasó.
La Fiscalía, en este caso usted nos dice, en 2 años no ha hecho nada. ¿Podría usted generar un proceso de fiscalización sobre esa falta de acción u omisión de la Fiscalía? No. Y no por una razón sencillísima, nuevamente. Porque en ejecución de lo que es correcto en derecho, yo no voy a hacer presiones desde lo político sobre las decisiones judiciales. No puedo hacerlo, no es correcto. Pero eso aplica Como para no es todo. correcto, pero aplica para todo. Pero a ver, tocayo. Como tampoco es correcto que, por ejemplo, en una importante ciudad del Ecuador se plantee la vigilancia respecto de las decisiones judiciales, ¿sí? Ahora, aquí o sea, yo lo mencioné ayer, o sea, el anuncio de la alcaldesa de Guayaquil sobre eso a mí me invita a reflexionar de que, a ver, no hay institucionalidad. No, O sea, es que no es un tema de institucionalidad solamente, tocayo. depresión. No, es un tema de respeto a las normas constitucionales, separación de poderes, De acuerdo. no injerencia en la justicia. De acuerdo. Yo sí he sentido, el anuncio de ayer yo sí lo sentí como una mucha presión. A mucha gente le parecerá que estos que son principios de la vida en república, puedes pasártelo por las galletas y que no pasa absolutamente nada. No es mi posición. Yo creo que en términos de derecho hay que ser consecuentes. No podemos hacer lo que hizo el anterior gobierno para no parecernos. No es lo correcto. O sea, si yo me quejé sobre lo que se hacía antes, ten la certeza de que yo no voy a participar en un proceso de presión a la justicia. Ahora bien, de quién sí depende revisar si es que estas acciones se están realizando en los tiempos correctos, con la celeridad, con la profundidad necesaria del Consejo de la Judicatura, pues. O sea, el Consejo de la Judicatura sí puede revisar si es que se está actuando correctamente tanto en los jueces como en la Fiscalía. Lo que no puede hacer es revisar sentencias, ¿no? No pueden revisar sentencias. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que podemos desde la Asamblea? Pedirle por ejemplo, al Consejo de la Judicatura, no sea malita, cuénteme, ¿cuántos casos en que un infractor contumaz ha sido puesto en libertad y por qué jueces? Pero yo no le pido al juez, pues, le pido al Consejo de la Judicatura. Y de estos casos, usted cuénteme en cuáles ustedes han intervenido para ver si es que se trata de un patrón o esto así mismo es o hay una correcta aplicación del derecho. Pero no es con los jueces, no es con la Fiscalía, es con la Administración de la Justicia para saber si es que están procediendo correctamente, ¿no es cierto? Eso es otra cosa. Sí, yo suscribo sus palabras, en el sentido de que evidentemente hay mucha gente que no entiende el debido proceso, la presunción de inocencia o el derecho a la defensa, porque tienen un afán de justicia. Es que ahí no hay justicia, Y ahí hay venganza. Y esto no ese funciona es así. ese es No el problema. funciona Qué bueno así, que usted lo tocayo. diga. Y esto no funciona Qué bueno así. que usted lo diga. ¿Ya? Mira, en términos generales, hay que hacer lo correcto. La aplicación de la justicia y de las normas tienes que aplicarlas a todo el mundo. Pero no está ocurriendo en este momento un ambiente de selectividad. O sea, yo también creo hay que hacer lo correcto. Pero yo sí siento que las cosas se le está haciendo con base al personaje o a los personajes y terminan siendo selectivas. Usted mismo me dice, por ejemplo, 2 años y una investigación no avanza. Hay otras que han avanzado rapidísimo. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, precisamente ese iba a ser mi caso. Más bien es tan no selectiva que estos que debían ser procesos importantes, porque el bien jurídico protegido es la credibilidad pública, pues. Es que ese es el asunto. Mira, si es que tú te fijas en las redes sociales, esto es risible, tocayo, pero a alguien se le ocurre, cierren la asamblea, esa vaina no sirve para nada, y la gente les aplaude. Fantástico, cerremos la asamblea. Pero cerremos de una vez la presidencia, pues, porque la presidencia tampoco sirve para nada, porque no ha solucionado los problemas de salud, no ha solucionado los problemas de educación, no ha solucionado los problemas de seguridad. Y ya que estamos, cerremos la justicia, pues, porque tiene estos casos de justicia selectiva. Entonces realmente el problema no está ahí, el problema es que estamos demasiado dados, Fabricio y amigos que nos escuchan, a destruir la institucionalidad. Entonces lo que tú tienes que cuidar es precisamente la institucionalidad, es decir, la asamblea como asamblea no es mala, que hay legisladores que son un desastre, eso es otra historia. La presidencia de la República como cabeza del Ejecutivo no es mala, que el presidente de cuando en cuando no da pie con bola, eso es otra historia. La justicia como concepto, como entelequia, no es mala, pero que hay jueces que realmente se inclinaban para el un lado hasta el anterior gobierno y ahora se inclinan para el otro, es evidente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Mejorar las instituciones,
Eso es lo que ¿Cómo nos mejoramos corresponde. las instituciones? Uy, tocayo, Ah. poco a poco. La primera es... 40 los años procesos- venimos hablando de lo mismo. No, sobre la tocayo, justicia. no es cierto. Venimos hablando siempre de eso. Siempre, no es de los 40 años, es siempre. No, yo hablo de los 40 años de democracia que hemos hablado sobre eso. No, no, es que no son... A ver, esto es siempre, ¿ya? Porque la lucha por tener instituciones correctas como como nos las merecemos, no es un objetivo final, es una tarea permanente, tocayo. Es decir, no es que el día de mañana conseguimos nosotros las mejores instituciones y ahí se quedan per secula seculorum porque ya llegamos al nirvana de las instituciones. No funciona así. Es un trabajo permanente. ¿Cómo se hace? Necesitas un buen proceso de selección, en donde seleccionas a los mejores, a las mejores, y no al primo de, al pariente de, al emparentado de, o a la persona que paga por conseguir el puesto, pues. Por eso te decía Fabricio, esto sí, yo lo hice en la legislatura. ¿Y en el Ejecutivo? ¿Qué les pasó? ¿Te acuerdas que también les conté qué es lo que pasaba con la gente de Centro Democrático Sí. en el Ministerio CECAP, de Trabajo. en el Ministerio del Trabajo? Bien que me se acuerda del Ministerio del Trabajo. Bueno, y en otras instituciones. Entonces, claro, cada uno que apechugue con lo que tiene que hacer. Correcto. Se me termina el tiempo. Minuto y medio, Fabricio Villamar. ¿Qué está pasando hoy en la Asamblea y qué va a pasar hoy en la Asamblea con la ausencia de una mayoría política? Le hago esta pregunta a Fabricio Villamar porque, al igual que Roberto Gómez, no avaló el acuerdo político que se suscribió el 14 de mayo del 2019 Así es. para elegir a las autoridades. Yo sí los he mencionado en ese sentido. Hoy ese acuerdo se ha roto por la decisión de Creo de separarse y no veo un acuerdo sólido con los independientes que tampoco han sido muy claros sobre si se mantienen o no en ese acuerdo. Ni les va a dar los números y además No les da. el verdadero bloque de gobierno son precisamente los que tú llamas independientes, que no lo son, que se agrupan en una bancada o en otra y que después se separan en varias posibilidades. Los números no dan, por lo tanto no hay posibilidades de que el gobierno tenga una mayoría. De hecho, el panorama para el gobierno pasó de castaño a oscuro porque el día de mañana hay los votos suficientes como para llevar a interpelación y destitución a cualquier ministro. Esto es lo que va a pasar. Es el último año de gobierno, es año preelectoral. Evidentemente, la mira, y esto lo decía hace unos minutos tu invitado, año preelectoral. Todo el mundo le va a dar al gobierno como si fuera campana del Barcelona. O sea, el objetivo político en este momento es separarte de quien está ejerciendo el poder. Así es que, ¿por dónde vendrán los ataques? Vendrán precisamente en contra del gobierno en sus manifestaciones, ¿no? La Cancillería, los ministerios, el propio presidente de la República. ¿Será que ahora sí prospera el juicio político de la ministra de Gobierno? ¿Cómo le ve usted? No lo sé, pero es entre los terribles dislates que suele tener el presidente de la República. Está referido a la seguridad. Entonces el presidente le pide a la Asamblea celeridad para tratar la reforma a La ley de movilidad humana. movilidad humana, porque son los venezolanos. Y comete una barbaridad, porque en primer lugar es un discurso xenófobo. Eso no se puede hacer, y menos todavía en la boca del mandatario. Bueno, el mandatario es campeón para meter la pata por la boca, ¿no? Esto le suele suceder con alguna frecuencia. Pero esto obliga a un análisis posterior, y es, a ver, ¿la violencia viene solamente desde los extranjeros o los ecuatorianos también somos violentos? Y por eso les he estado recordando que ecuatorianos son quienes violaron a una mujer en pandilla y le mutilaron sus partes íntimas, y no nos espeluznamos porque fueron ecuatorianos. Vean, la violencia existe, sea de extranjeros o de nacionales. Ahora lo verdaderamente importante es, ¿y quién tiene la competencia para combatirla? El gobierno nacional. ¿Y por medio de quién la tiene que combatir? Por medio del aparato de inteligencia y por medio del aparato de seguridad, policía, ¿no es cierto? ¿Quién dirige esos? El gobierno. Por lo tanto, el gobierno acaba de decirles incompetentes a estos dos funcionarios. Siendo así, una vez que el presidente está admitiendo que los niveles de inseguridad son parte de sus funciones, es bastante probable que haya puesto en bandeja de plata al menos a dos funcionarios. A la ministra de Gobierno y a quién más. Es bastante probable. Veamos la gente de inteligencia. Mira, he recibido información, esta parte es pública, de que la gente de inteligencia le había informado al gobierno cuáles podían ser los efectos de las medidas económicas que estaba tomando durante todo el año anterior. Si es que sabiendo toda esta información, quienes tenían la posibilidad de tomar decisiones no las tomaron, evidentemente incumplieron funciones. Bueno,
Este es parte de los análisis que se tendrá que hacer ahora que la mayoría que se construyó con las uñas para el mes de mayo anterior, mayoría a la que yo me opuse, Fabricio, o sea, yo no estaba de acuerdo que si es que tú haces campaña diciéndoles a los ecuatorianos que vas a hacer oposición, el día de mañana haces un acuerdo con el gobierno, eso no es correcto. En 30 segundos. Y yo he preferido mantener mi posición. 30 segundos. ¿Hay que reformar la ley de movilidad humana? Sí, claro. ¿Y con esa reforma se viabilizaría este ideal que anunció el presidente? Lo del presidente no es un ideal, es simplemente el distraer la atención. Sin embargo, hay cosas que se pueden hacer. Hay 3 momentos sobre los cuales la República puede operar con los extranjeros. El primero es en el momento de la admisión, el segundo es la posibilidad de deportación y el tercero es la posibilidad de expulsión. El presidente no mencionó las posibilidades de deportación, ha estado trabajando sobre expulsión y nosotros estamos mejorando los criterios de inadmisión, tratando de sopesar 2 principios constitucionales, Fabricio. El primero, sí, la ciudadanía universal, está bien, me parece que es un exceso en la Constitución, una buena parte de los ecuatorianos votaron por eso, no sé si es que ahora se arrepientan de haber votado por esa Constitución, habrá que verlo, pero por otra parte, el principio de soberanía, pues. Entonces, estos principios constitucionales hay que armonizarlos y sacar la mejor ley que podamos sacar. Correcto. Doctor, gracias por el tiempo y por la gentileza. Siempre un gusto, amigo. Nos vemos en 6 meses. Gracias. Exagerado. Fabricio Villamar, asambleísta de Pichincha Independiente, hablando con nosotros sobre los temas políticos. 7:37.